Aquí empiezan los desayunos de 24 horas. Con María Josefa Coronel. Este viernes terminará el plazo para que los deudores de la banca cerrada puedan recalcular su deuda con el Banco Central. Ya han pasado más de 15 años y el drama de las víctimas de la banca cerrada, es decir, de las personas de buena fe, continúa. Para muchos de nosotros la pesadilla termina al abrir los ojos, pero para ellos su mal sueño lleva más de 15 años. Nosotros tuvimos un sueño sin saber que íbamos a caer en una, yo siempre digo, en una trampa mortal. Hablamos de los denominados deudores de buena fe, un grupo que se formó porque tenían algo en común. Todos adeudan miles de dólares al Estado ecuatoriano. Cecilia Bozano es una de ellos. Asegura que al inicio su deuda era de $14,000, luego aumentó a $100,000 y ahora supera los $400,000. Tiene documentos que prueban que la deuda fue saldada, pero no lo suficientes según el Banco Central, por lo que la deuda continúa. Tengo inclusive la cancelación de la hipoteca y que para los del Banco Central esto no sirve. Pero esta deuda yo ya la cancelé. O sea, me están cobrando una deuda que yo la cancelé en el año 98. Bozano señala que la crisis financiera no solo se reflejó en las cuentas de los bancos, le pasó factura a ella y a su familia. Jacqueline Chacón es otra de las deudoras de buena fe. En 1998 solicitó al Banco La Previsora un préstamo para vivienda por $74,000. Un año y 7 meses después de recibir el crédito, su deuda aumentó a $270,000. Ahora con el recálculo, si reconocen todos mis documentos, que espero que así sea, mi deuda igual con el recálculo sería de $70,000. Me tocaría pagar unas cuotas de $1,200 que no puedo pagar. O sea, estoy tratando de vender mi casa para de alguna manera poder pagar los $70,000 y ver qué hago cómo sigo sobreviviendo. Pablo Maya perdió su empresa y su departamento que sirvió como garantía para el préstamo que el Banco del Progreso le concedió. Asegura que a pesar de las solicitudes de arreglo y dación en pago de la garantía que se presentó, el proceso de remate del bien se llevó a cabo perjudicándolos. Y a nosotros nos aducen abonos a nuestra obligación, las cuotas que se han festinado con el remate de mi departamento. Estos son solo 3 de los más de 4.900 deudores no vinculados de la banca cerrada que ahora ven una esperanza de que su pesadilla termine con la ley de cierre de la crisis bancaria. Una ley que suaviza las condiciones de pago, suspende los procesos coactivos y los juicios de insolvencia o quiebra para personas naturales y jurídicas, pero que, también según los deudores de buena fe, tiene puntos que se deben revisar. El problema aumenta ya que este viernes se cumple el plazo para que ellos recalculen su deuda con el Banco Central más un 5% de interés sobre el capital adeudado. A esto se agrega que las cifras que se tomarán en cuenta son las que maneja el central y no los deudores. La ley dice, por ejemplo, que nosotros teníamos la posibilidad de presentar documentos. Estamos presentando documentos sellados por el banco. Y sin embargo nos dicen, no, estos documentos no sirven, tienen que ser recibos. Muchos pagarés que nosotros teníamos en el banco se quedaron ahí, y pagarés que fueron cancelados no nos devolvieron y ahora pretenden cobrarnos esos montos. Según el Banco Central, se trabajará sobre el capital inicial, es decir, se perdonarán los intereses normales acumulados, se perdonan los intereses por mora y se perdonan los gastos judiciales incurridos a la fecha. Se estima que las deudas se reducirán en promedio un 60% respecto al monto original. Este viernes 20 de junio se cumple el plazo para el recálculo. Joana Ramos, 24 horas. A esta hora ya nos acompaña Cecilia Bozano y Roberto Parra, delegados de los deudores de buena fe. Muy buenos días, gracias por estar aquí en los desayunos de 24 horas. Y vamos a empezar por un tema, pero recordando o viendo lo que ha pasado con una de las personas que participa en el reportaje, nos parece interesante. Esta persona, no sé si podemos solamente sacar la imagen, es alguien que tenía una deuda y, sí, el remate se hizo en Guayaquil cuando el bien estaba en Quito. Exacto, y el juicio estaba en Quito, vino acá el remate, la remataron a un abogado, si no me equivoco, es a un abogado aquí en la ciudad de Guayaquil, Arnulfo Sancán Rodríguez. Él cede los derechos a otra persona y esta señorita, el Banco Central,
le adjudica el bien que está en la González Suárez, un bien que por lo menos cuesta $150.000, le adjudican en $51.000, pero le dan solamente entrada $5.000, María Josefa, y le dan 4 años de gracia. Solamente paga $3.700 de intereses hasta el año 2016, si no me equivoco. ¿Y ese departamento tendría un valor de cuánto en el remate? En el remate, o sea, lo remataron en $51.000. Y este tipo de cosas, es decir, las daciones en pago, sea de manera voluntaria o a través de los remates, para ustedes ¿fue un camino cerrado, un camino abierto, un camino condicionado? No, fue un camino tortuoso, diría yo, porque a esta señorita, o a este abogado que le dan en el primer remate, a él le adjudican el bien. Cuando este señor, Pablo Maya, muchas veces quiso dacionar, y así el Banco Central hubiera cogido mucho más dinero. Mucho más dinero. ¿Usted sabe cuánto el Estado recuperó? Nada, porque de los $5.000, el abogado se llevó $1.800, de ahí fue para los gastos de avalúo, y el señor sigue con la deuda y sigue pagando intereses. Ni el Estado recuperó, y básicamente todavía sobre el dolor de los deudores, hicieron utilidades, hicieron negociados muy dudosos, bastante dudosos. Roberto, su caso no se ajusta, si tengo entendido, a la aplicación de la ley, es decir, que hubo unos espacios a raíz del llamado que hiciera el presidente Correa para que las autoridades financieras se sienten con los deudores de buena fe para poder ir reconociendo, ir revisando la deuda y reconociendo, insisto, los pagos y que el saldo deudado sea algo pues un poquito más real. ¿Cómo le fue a usted en ese camino? Sí, el tema es que se parte de una situación real, que era que la base de datos, la información, los archivos, el manejo fue errático. Entonces, ese es un antecedente para que finalmente se entienda que la ley se necesitaba. En la ley se establece como condición que el deudor podemos presentar documentos probatorios de lo que hemos pagado. La frase documentos probatorios implicaría recibos, certificados, certificados de haber pagado, estados de cuentas o cartas donde a veces el deudor entrega un certificado de pasivo garantizado. Pero, y todas esas pruebas se consideran como abonos a la deuda. Concretamente nos preocupa de que se ha instruido que solo se acepten recibos. Pero a veces hay deudores que tenían débitos a la cuenta, débitos a la tarjeta de crédito. No hay un recibo, sino que el deudor después pedía un certificado de cuántas cuotas ha pagado. Ese certificado no está siendo validado. Y por ejemplo, pudiera ser que hoy que toda esta cartera está en manos del Banco Central, pero hasta hace algunos años, 2, 3, 4 años, la cartera vencida estaba repartida en lo que era Filambanco, en lo que era el Banco La Previsora. Ahí paulatinamente se iban otorgando certificados. Sí, la deuda está vencida, sí, la deuda. ¿Esos certificados significa que hoy ya no tienen ningún valor? Hoy, bueno, estamos nosotros peleando para que nos acepten esos certificados. Esperamos que ellos, así como porque la ley también tiene otra. Y todo esto, nosotros estuvimos en la asamblea y vimos los debates allá. Y fuimos testigos de que ellos entendían de que esto era tan errático. Entonces dieron otra condición, de que se use la sana crítica. Es decir, si no hay el documento A, pues hay un documento B que me confirma. Claro. Y además ellos revisan de alguna manera dónde hay dónde se puede cotejar ese pago. Porque esto es como sacar la aguja de un pajar. Entonces, partiendo de eso, entonces no es exactamente tal cual. Ahora, otra cosa. Cuando el Banco Central recibió las cuentas, las recibió infladas con anatocismos, con errores, con abusos, etc. Pero si el deudor no llega a firmar el acuerdo, vuelve a la situación de antes. Es decir, de alguna manera se estaría legalizando lo que se supone que era totalmente ilegal, porque al volver a la situación de antes, por ley, el deudor va a tener que pagar. Entonces nosotros también nos preocupa de que se facilite, se comprenda, porque ya hemos pagado con nuestras vidas, y encima de eso nos cobran el interés retroactivo desde la fecha original del préstamo. Hay gente que sacó préstamos en el año 97, 98. Muchas veces el banco en esos años, antes del cierre, desesperadamente renovaba los préstamos, daba hasta un préstamo para pagar los intereses para que la foto del balance salga bonita. Pero esos préstamos vienen desde antes del cierre bancario, ya son 20 años, por el 5% del retroactivo son 100% más de recarga. Cecilia, y este tema de que si se aplica la ley, todo lo
actuado, queda inexistente y pareciera que si no llegan a firmar ustedes un nuevo convenio, todo lo avanzado, todo lo que se ha ido reconociendo no sirve. Pero por otro lado, dicen que tienen que aplicar la sana crítica. Entonces, ¿qué pasa con los funcionarios con los que ustedes están conversando? Es que ellos dicen que en derecho público lo que no está en la ley, entonces ellos no pueden aplicarlo porque tienen miedo de que les caiga la Contraloría y por eso ellos nos dicen... Es el tema de la seguridad jurídica, claro. Vayan y digan a la Asamblea que haga cambios, que el 5%... Y yo sí se lo pido al señor presidente una cosa. La ley es excelente. La ley, el momento en que nosotros... En mi caso, a mí me ayuda bastantísimo porque yo son 20 años y yo en los primeros 6 años yo he pagado casi, por ejemplo, a mí me dieron 280 millones de sucres, después los dolaricé, pero yo en realidad pagué 1.200 millones de sucres y sin embargo hasta el día de hoy a mí me pasan una deuda que yo debo $779.000. Yo digo, ¿de dónde yo en mi vida? Una deuda, en primer lugar, una que yo ya la pagué en el año 98 en el Banco de Préstamos y que me dieron inclusive la cancelación de la hipoteca abierta y me da risa, no sé qué me da, que me dicen en el Banco Central que para ellos ese documento no vale. Bueno, pero siempre es una caución, es lo accesorio. La hipoteca, la prenda son obligaciones accesorias. Lo principal es el mutuo o el préstamo, que seguramente es el que le están bueno, pero exigiendo. Eso me están cobrando de una contabilidad de una compañía de los señores del Banco de Préstamos. Pero entonces la ley del embudo, porque para ellos sí les sirve solamente el asiento contable y no el pagaré, porque en algunos casos también se exhiban el pagaré y no exhibe no exhiben. Y para ustedes, en cambio, no sirve el certificado de los abonos. Y además ella tiene un certificado de que no debe. Claro, yo tengo un certificado del liquidador de esa época que yo no debo, sino que dice, el señor no debe, el otro señor debe, porque se refieren a dos personas. Así han hecho los señores liquidadores, han hecho certificados medios, no lo sé, subjetivos, pero eso nos ha perjudicado a nosotros. Entonces yo sí le pido al señor presidente que la verdad es que tenemos un problema con las personas que están manejando en el Banco Central y nos vamos a ver ahogados. En mi caso, por ejemplo, si a mí me dicen, señora, firme lo de Moratelo, yo no lo voy a firmar porque yo no puedo aceptar una deuda que yo no debo. En mis otros casos he presentado todos los documentos, inclusive lo de Moratelo he presentado todos los documentos en que yo hago mis descargos de todo. Y espero, porque ya estamos miércoles, hace 2 meses, más de 2 meses entregué mis papeles y hasta ahora yo no tengo ningún informe. Y yo necesito saberlo. Y otra cosa que le queremos decir al presidente de la República sobre el 5%. Yo sí pienso que nosotros no podemos, el señor presidente, en su ideología, que es que el capital no puede estar sobre el humano, primero tenemos que ver las vidas humanas. No puede ser posible que nosotros paguemos... y esto lo hago por mis compañeros, porque yo seguramente tengo que salir de esta pesadilla, pero mis compañeros, porque yo sí me solidarizo, es que no se puede pagar un 5% sobre el dolor que hemos sufrido durante este 15 años, sobre el lucro cesante que hemos tenido, sobre las violaciones de derechos humanos que hemos tenido, María José. A nosotros no se nos ha permitido trabajar cuando en la Constitución el Estado garantiza el derecho al trabajo. Sin embargo, por esa central de riesgo nosotros no hemos podido trabajar. Si no podíamos trabajar, ¿cómo queríamos pagar? En mi caso, ¿cómo yo podía pagar? Ni siquiera ganándome la lotería yo iba a pagar esto, María José. Ese 5%, por lo tanto, usted le pide al presidente... Pedimos al presidente que ahora que ya somos los que fuimos ya a firmar, ya somos verdaderamente los deudores de buena fe, porque el problema es que cuando hicieron la ley era que cuidado se vayan a beneficiar los de mala fe. Aquí ya somos las personas que estamos reconociendo presentes y necesitamos una ley, María José, que se nos haga justicia. Nosotros estamos en busca de justicia porque eso es lo que se ha pasado con nosotros. Hemos sido las más grandes víctimas de la crisis bancaria y la que jamás nunca ha sido nombrada. Roberto, en el caso suyo o en el caso de los compañeros que en el evento que usted conozca, ¿esta ley le aplica favorablemente? ¿Hay algún tema en que particularmente le preocupa? La ley establece que si yo pagué más de lo que me prestaron, la deuda está cancelada, lo cual es bueno. Pero hay deudores que tienen 2 deudas en el mismo banco. Un mismo deudor tiene 2, pero si en un préstamo pagó más y en otro le faltó pagar, no permiten la compensación.
porque ellos se pegan a que no hay devolución. No estamos pidiendo la devolución, estamos pidiendo que lo que yo pagué... se impute a la deuda porque anterior. Yo soy la fuente de pago y me he esforzado por pagar por más de 15 años, use ese excedente para la otra cuenta. Para rebajar la otra. Ellos especifican que en la ley no está... Hay, por ejemplo, los casos de leasing. A veces el deudor no pudo pagar su vivienda o su bien en leasing y devuelve el bien. La ley establece que cuando hay una devolución se da por cancelada la deuda. Pero ellos dicen, pero es que ahí no dice leasing, pero dice operaciones de crédito. Entre todo el conjunto del universo de operaciones de crédito, el leasing era una, con unas características que a veces técnicamente a veces no la califican, pero cuando uno quería comprar algo, uno no tenía el capital, uno pedía una forma de financiamiento y el leasing era una forma de financiamiento de activos. También establece que hay bienes que, por ejemplo, el señor Maya, a él le remataron el bien. La ley dice que cuando está, pero como le remataron a plazos, a él le han ido abonando. ¿Cómo que le remataron? O sea, el que compró el bien lo paga en 5 años. Ah, ya, pero bueno, una vez ejecutado el remate es un solo acto, se remata y ya está. Adquirió y el saldo tiene plazo para pagar. A 3.700 anuales. Entonces él le ha ido perdón, esos son los intereses. Los intereses, sí, pero es 3.700 anuales de intereses que le van abonando año a año. Entonces él sigue debiendo cuando él ya no tiene ni el bien para poder responder. Entonces no especifica la ley si se vendió a plazo o a contado, simplemente ya está rematado, ya la ley está extinguida. Entonces esas cosas, que la ley está buena en un aspecto, que el presidente prestó su apoyo a los deudores, queremos que haya comprensión y empatía, y además que el señor presidente revea el 5% retroactivo, porque cuando alguien compró una vivienda en el año 97, 98, a lo mejor alcanzó a pagar 12 meses, 15 meses, pero tiene los otros 90 meses que no ha pagado. Esa persona prácticamente ahorita se tiene que rematar a sí mismo su vivienda, salir a la venta para poder pagar con la ley. Y esto es quedar debiendo en algunos casos. Gracias a ambos y muchísima suerte. Estaremos pendientes de lo que resuelva el Estado a través de las autoridades. Muchas gracias, abogada. Una juez dictamina que el registro civil reconozca en las cédulas de identidad la unión de hecho que mantiene Diana Maldonado y Maribel Serrano. Con ellas vamos a conversar luego de la pausa. Gracias por continuar con nosotros. Amigos, muy buenos días, bienvenidos. En el mundo entero el precio del cacao está alto. Hoy vamos a ver el precio del cacao en el mercado internacional, que si bien es un buen referente, no refleja exactamente el precio del cacao ecuatoriano. Pues como en nuestro país se produce cacao fino, en general los precios son más altos de los que vamos a ver. Entre diciembre de 2012 y mayo de este año, el precio de la tonelada de cacao pasó de niveles cercanos a los $2.100 a niveles por encima de los $3.100. Hay varias razones para este aumento de precios, pero parece ser que la principal es una creciente demanda de chocolate, especialmente en el Asia. Pero si vemos un periodo más largo, entre los años 2007 y 2008, el cacao estuvo en precios todavía más altos que los actuales, con los años anteriores a la crisis, cuando todos los precios de las materias primas estaban altos en el mundo. Pero lo realmente importante es que el precio actual es bastante más del doble de lo que era en el año 2006. Esto es sin duda una excelente noticia para quienes cultivan cacao en el Ecuador, porque como ya se señaló, en general reciben precios aún más altos que estos. Muchas gracias. Síguenos en Twitter, @desayunos24. O puede escribirnos a desayunos@teleamazonas.com. En una audiencia pública se determinó que el registro civil reconocería en sus cédulas la unión de hecho que mantiene Diana Maldonado y Maribel Serrano. El fallo fue dictaminado por la jueza Ana Cristina Ventimilla en una de las salas de la Unidad Judicial Penal de Guayaquil. Esta resolución se da luego de que la pareja presentara una acción de protección tras la negativa del registro civil, a pesar que desde el 2012 la jueza Leonor Lapierre emitió un fallo a favor de que la pareja que obligaba a la inscripción del documento. Pero está con nosotros ya Diana y Maribel.
Muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Buenos días. Hay siempre un lío jurídico ahí, que si la jueza dijo, que si el uno no dijo, que ustedes mejor son ustedes las que nos van a contar exactamente qué pasó desde el 2012. Bien, bueno, en el 2012 una jueza que fue la jueza Lapierre, justamente, ella es la que legaliza, ¿no? Da por legalizada nuestra unión de hecho, y en esa sentencia de una vez pues le dice al registro civil que registren nuestras cédulas de identidad y ciudadanía respectivamente nuestra unión de hecho. Entonces ustedes van con esa resolución de la jueza al registro civil y el registro civil dice no, no puedo hacerlo, la jueza está equivocada. Exactamente. ¿Y luego qué sucede? Entonces, en vista de la negativa del registro civil, pues acudimos a la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo nos ayudó en este trámite. Tuvimos una reunión con el Departamento Jurídico aquí en el Registro Civil de Guayaquil. Se comprobó efectivamente que ya existe una pareja en Quito que ya tiene registrada su unión de hecho en las cédulas, que el sistema en el registro civil, en el software, ya está cambiado también para poder hacer este registro, pero a pesar de eso persistió la negativa de parte de ellos. Y dijeron al final, mediante un escrito a la Defensoría, que no podían ejecutarlo. Maribel, seguramente fueron juntas al registro civil. ¿Y cuál fue la actitud del funcionario aquí en Guayaquil? Ustedes le dijeron, mira, pasa lo mismo en Quito, es un tema superado, aquí hay una orden de un juez. Bueno, o sea, no le expliquemos al funcionario de Quito que ya había un caso, o sea, al funcionario de Guayaquil que ya había un caso en Quito. Sí que fuimos a ver con la resolución de la jueza. O sea, él, bueno, tampoco fue mal educado, ni mucho menos, pero lo único que nos dijo fue eso, que el sistema no lo tenían, como aquel que dice, preparado para registrar una unión de hecho, que no era un estado civil y que no lo iban a hacer. O sea, era un tema de forma, porque en el software no habría la celda para que pueda entrar esta orden del juez. Y que el registro civil pues no veía la unión de hecho como un estado civil, que solo había 4, que son el matrimonio, o sea, sí, casado, matrimonio, casado, viudo, soltero y divorciado. Y entonces, en el evento que el argumento legal que tiene el funcionario se ha aceptado dentro de este proceso, ¿cuál sería la resolución o cuál sería la resolución esperada? Bueno, es que a nosotros se nos hace bastante complicado ¿por qué el registro civil tiene esta negativa? Porque primero que ya hay el precedente, que ya esta pareja en Quito de compañeras pues ya tiene registrada esta unión. Entonces nosotros simplemente lo que estamos haciendo, y justamente esta unión fue registrada un par de meses antes de que saliera nuestra unión también. O sea que en la parte de atrás de la cédula, en la parte de estado civil, que bueno, que parece lógico con lo que le dice el funcionario. Sí, pues estado civil casado, estado civil viudo, divorciado, etcétera, soltero, y la unión de hecho es de hecho, no es un estado civil, o sea, cuando uno habla de civil habla también de derecho, pero es una realidad que ya está recogida en la Constitución desde hace muchos años, debería entonces estar sin ningún problema. Claro, o sea, porque el artículo 68 de la Constitución, ¿qué nos dice? O sea, que la unión de hecho tiene los mismos derechos y obligaciones que un matrimonio. Pero sin embargo vemos que eso no se cumple, porque la unión de hecho ni siquiera está reconocida como un estado civil. Entonces, para poder equiparar una cosa con otra, debería también estar reconocida como un estado civil, porque si yo estoy unida con ella, o sea, yo no estoy para el sistema ni casada ni soltera, o sea, que estoy, o sea, y en el momento de poder también reclamar mis derechos, al igual que cualquier otra pareja, tengo yo también esa traba, porque tengo que ir con mi papel, tengo que empezar a contar toda una historia de cómo nos conocimos, y dependiendo del funcionario, bueno, a veces ni nos acepta. Lo que pasaría con las parejas heterosexuales que tienen unión de hecho. Exactamente. O sea, ahí ¿cómo es? La problemática no es discriminatoria, no, porque la unión de hecho heterosexual también va con la declaración, con los testigos. ¿Por qué razón para unión de hecho tendría que ser distinto en personas del mismo sexo? No es que tendría que ser distinto, porque para las parejas heterosexuales que vayan a hacer cualquier trámite también pueden enfrentarse con las mismas dificultades y los mismos problemas. Entonces la pretensión es solo que aparezca en la cédula.
que aparezca en la cédula y que también sea reconocida socialmente, porque también es mucho más fácil para una pareja heterosexual. Si yo tengo a mi esposo, por ejemplo, y yo voy a cualquier instancia a hacer cualquier trámite y yo digo, no, es mi esposa, si no estemos casados o es mi cónyuge, no hay ningún problema, nadie va a poner ninguna objeción, pero si yo voy y digo, no, es que es mi esposa, a ver, tráigame un papel que certifique que eso es así, o dónde está el documento que dice que eso es así. Claro, se lo presume por cierto, ¿no? Exactamente. Vamos, pues, Claro. No es que pruébamelo, aquí es al revés, claro, porque es distinto, porque es novedoso. Pero bueno, volvamos al tema de derechos y a las acciones. En este rato, ¿cuál es la parte o en qué parte está el proceso? Bueno, según la resolución del día lunes de la jueza, el registro civil tiene 72 horas para poder realizar el registro de nuestra unión en las cédulas. Al finalizar el juicio, lo que sabemos es que se ha apelado. Si no me equivoco, es el director del registro civil el que ha presentado la apelación. Y tenemos que ver la fecha de una nueva audiencia para eso, pero igual tiene que seguir lo del registro, ¿no? Porque es una acción de protección. Y el registro civil, a través de su dirección jurídica, ¿ustedes conocen cuáles son sus argumentos? No reconocen a la unión de hecho como un estado civil, ¿no? Pero ya está el precedente de la pareja de Quito. Y en el evento que esta acción no tenga un resultado favorable, ¿cuál es la acción que tienen pensada seguir? Nosotros igual continuaríamos con la lucha, ¿no? Claro, pero estamos súper positivos de que sí nos va a salir positivo. El siguiente paso sería una demanda de inconstitucionalidad, ¿no? Tendríamos que ver qué hacemos, pero definitivamente nosotros vamos a seguir en la lucha, ¿no? Pero confiamos en que va a salir realmente positivo, porque si ya en el primer fallo no salió positivo, pues lo más seguro, creemos nosotras, que en el segundo pues también sea así. Y esa juez que les diera la razón, en todo caso, sigue formando parte de la función judicial, porque que también esperemos que sí. Esperemos que sí. Esperemos. De repente hay algunas decisiones que toman los jueces que reparente no están. En cambio otros que se quedan eternamente cuando, pues, en fin, hay que tener... Bueno, y se me acaba el tiempo y nos quedaría una última pregunta. Es un tema más operativo. Siempre cuando en las uniones de hecho hay cosas que reclamar en las eventualidades que la vida trae ante el IES, por ejemplo, o entre otras instituciones, pareciera de lo que nosotros hemos podido investigar, que sí existe un reconocimiento tácito, no documental, no escrito, de esta unión de hecho. ¿Ustedes han sido testigos de esto o se han visto una necesidad de ir a alguna institución que pueda eventualmente reconocerles o hacer algo en virtud de este reconocimiento? Bueno, por los casos que nosotros conocemos, sí hay compañeras que han podido acceder a diferentes servicios, como por ejemplo el IES, mediante una unión de hecho, pero para nosotros la lucha es cuesta arriba. No, claro, como todas. No, exactamente. Entonces, si nosotros tuviésemos otro documento, ¿no?, que pudiera facilitarnos este trámite, pues sería mejor. Y aparte porque nosotros sabemos también que los fallos en estos casos siempre son solamente para la persona que ha seguido ese trámite. No se generaliza. No tiene un efecto general, claro, no tiene un efecto general porque hay un argumento legal que está ahí bien puesto en el camino y obstaculiza la aplicación de la norma constitucional. Claro, por eso es que nosotros queremos que este beneficio, digámoslo así, que tenemos nosotras ahora de tener registrado en nuestras cédulas, pues la unión de hecho no solamente sea para nosotras, sino que sea para todas las parejas en general. ¿Ustedes han sentido por parte del Estado en los últimos años políticas públicas que han reconocido sus derechos o que las han apoyado? Bueno, yo la verdad no llevo muchos años aquí, llevo 3 años viviendo aquí en Ecuador. Pero sí que, bueno, desde que llegué o por lo que ella me ha contado, sí que han habido muchos avances y, bueno, muchas leyes que están beneficiando al colectivo. Pero sí que también es verdad que muchas leyes están sobre el papel, pero luego a la hora de cumplirlas aún falta mucho también para que sea todo lo bonito que quisiéramos. Bueno, muchísimas gracias, muchísima suerte en su lucha. Gracias. Y cualquier cosa estaremos pendientes de lo que resuelvan las autoridades de la administración pública versus la resolución de los jueces, que al final del día son los verdaderos guardianes de la Constitución.